Pues con esto arrancamos con lo que es el resumen de la semana 1. Hoy mismo también les voy a estar mandando lo que es el resumen de la semana 2. Y pues en la semana 1 prácticamente vimos lo que son puras definiciones, entonces esto va a estar mucho más centrado en definiciones que en preposiciones, ¿vale? En un futuro no va a ser así. Y pues bueno, con esto aquí empezamos a definir cosas y en la parte azulita tengo los ingredientes más básicos con los que nos vamos a mover para definir todo lo que ya nos interesa en lo que es la parte de álgebra lineal, ¿vale? Y pues bueno, aquí tenemos G, R, K y B conjuntos no vacíos. Aquí pequeña anotación, hay en algunas literaturas donde van a estar trabajando con conjuntos, o sea, nada más se va a poner la hipótesis de que tienes un conjunto, entonces siempre se va a trabajar con la excepción, o sea, siempre van a hacer la mención de qué es lo que está pasando cuando tu conjunto es vacío. Normalmente realmente se omite para evitar todo este tipo de cosas, porque en el vacío, pues por vacuidad puedes demostrar casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, G, R, K y B conjuntos, escogidos estas letras de forma muy mañosa porque es lo que siempre es la notación que siempre se tiene. G grupo, R anillo, K campo, B espacio vectorial. Y bueno, con esto vamos a tener distintas funciones que nos van a interesar y aquí es pura notación, ¿no? O sea, la función asterisquito va de G cruz G en G, la función más va de R cruz R en R, la función por va de R cruz R en R, otra función más va de K cruz K en K, otra función por va de K cruz K en K, y otra función más va de B cruz B en B, ¿vale? Y aquí tenemos lo que va a ser una acción izquierda, que va a ser nuestro producto por escalar, así nos va a interesar nombrarlo, que va a ser de K cruz B en B, y de hecho esto va a ser para el apartado de la izquierda, y como otra alternativa, otra definición para el apartado de la derecha, vamos a tener de B cruz K en B, ¿vale? Y bueno, con esto, nuestras primeras definiciones, asterisco, suma y por son operaciones binarias, es decir, y son operaciones binarias, y en general tenemos que una operación binaria es una función que va de ese conjunto producto consigo mismo en ese conjunto, ¿no? Y más general, tenemos que una operación n-aria es una función que va de un conjunto cruz ese conjunto, una cantidad de n veces, en A, ¿no? Abreviado como a a la n en A, una función que va de A a la n en A, ¿no? Y por ejemplo, otro ejemplo para no estar trabajando en operaciones binarias exclusivamente, como lo son nuestras definiciones en álgebra lineal, podríamos pensar en lo que es la suma de tres términos, ¿no? Como una operación tresaria, ¿no? O sea, la operación tresaria, que es la suma de tres elementos, ¿no? Y por ejemplo, en esta función, que si yo la denoto como más, estamos hablando que la función más de 3,7,2 sería igual a 12, ¿no? Si se sumar, ¿no? Porque sería justamente 3 más 7 más 2. Y bueno, en este caso tenemos lo que es una operación tresaria. Y esto, pues, con la suma lo pueden expandir a lo que sea, ¿no? O sea, pueden estar sumando 87 elementos, lo que sea. Distintos ejemplos de operaciones n-arias, ¿vale? Y, de hecho, esto no lo van a ocupar tanto si no se meten en cosas de lógica. Y si se mantienen en cosas de álgebra, lo más común es que se mantengan con operaciones binarias, ¿vale? Y bueno, lo que tanto les había anticipado, la única patito feo diferente de todas estas es este valorcito, ¿no? Que lo vamos a llamar de multiplicación por escalar. Y bueno, esto es una acción izquierda. ¿Cómo se define una acción izquierda de un conjunto K sobre otro conjunto B? Bueno, se define como una función que va de K cruz B en B, ¿vale? Por eso está sobre B. Y bueno, pequeña anotación, podemos estar trabajando también en el apartado de la derecha, ¿no? Es decir, ya por ejemplo, vieron lo que es multiplicar por un escalar en R2, ¿no? O sea, ya se puede entender lo que es 7 producto escalar con la coordenada 3,2, ¿no? Y esto lo entendemos como 21,14, ¿no? Bueno, pues análogamente podemos ahora hablar de que estamos teniendo una acción derecha como la que es 3,2, producto nada más, que es producto por escalar,
7. ¿Vale? Producto punto es otra cosa. Entonces, bueno, y la podemos definir de esta misma manera. Y aquí tenemos un caso de lo que es definirnos lo que es una acción derecha y lo que es una acción izquierda, ¿no? Nada más cambiando el lugar donde se encuentra nuestra K, ¿no? En este caso está a la izquierda, en este otro caso está a la derecha. ¿Vale? Igual, normalmente se va a estar trabajando nada más con lo que es la acción izquierda, y cuando se hace algo como esto, se entiende que en verdad uno se está refiriendo a la acción izquierda. ¿Vale? Y bueno, ya una vez que se definió esa parte se definió creo que por el jueves, algo así, de la semana anterior a esta, se pasó ya a lo que son las definiciones interesantes, ¿no? Y bueno, la primera es lo que es un monoide, y van a ver en más profundidad estas primeras definiciones en lo que son los cursos de álgebra moderna 1 y 2, si es que las llevan, ya sea por tronco común o por gusto, se las recomiendo mucho, son muy interesantes. Pero ahorita nada más nos interesa rescatar lo más básico de estos objetos, ¿no? Y el primero es el concepto de monoide. Un monoide es tener una terna, nuestra G de aquí, nuestro producto, en este caso el producto de acá, y un neutro, donde, bueno, ese elemento es de nuestro grupo, tal que cumple dos propiedades interesantes, ¿no? La primera es la asociatividad, ¿no? Con la asociatividad váyanse casando porque es la propiedad más interesante, bueno, no la más interesante, sino la que más van a tener en más estructuras y por lo tanto más les va a interesar estudiarla, que es operar un elemento con la operación de otros dos elementos. Es lo mismo que operar ese elemento primero con el de en medio y luego operarlo con el otro. Eso es lo que nos dice la asociatividad. Y donde nuestro elemento E, nuestro elemento distinguido, cumple que si lo operas con X, ya sea por la derecha o por la izquierda, siempre te va a dar este resultado, ¿no? Cuando tenemos estas dos características, estamos hablando de que nuestra terna G con la operación y con el valor distinguido es un monoide, ¿vale? Ahora, ejemplos de monoides, ¿no? Un ejemplo que ya no lo van a poder generalizar a más cosas serían, por ejemplo, los números naturales. Aquí estoy asumiendo el 0 en los naturales, ¿no? Espero que no haya controversia. Los naturales con la suma y con el 0, ¿no? Cumple la asociatividad, de seguro probaron en su curso superior 1 que los naturales son asociativos y demostraron conmutatividad y varias cosillas más. Y bueno, el 0 pues es el elemento neutro, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un monoide. Un monoide que nos interesa porque ese monoide no va a ser grupo, que es la siguiente definición que vamos a dar, ¿vale? Cuando tenemos nuestra terna G con nuestra operación y nuestra E con un valor E en esa G, estamos hablando de que eso es un grupo, sí y solo si tenemos esto, ¿no? Que sea un monoide, en primer lugar. Y si aparte, todo elemento tiene inverso, ¿no? Es decir, cualquier elemento que se te ocurra, cualquier X, va a existir alguna Y para esa X, tal que si tú lo operas por un lado o lo operas por otro, da igual, y vas a obtener a tu valor, a tu neutro, ¿no? En este caso, por ejemplo, los naturales con la suma y con el 0 no son un grupo. ¿Por qué no son un grupo? Porque porque para tener los inversos necesitaríamos de los números negativos. No sé si se está viendo mi gato, que está por aquí, pero bueno, aquí está de chismosa. Entonces, ¿se fue hablando de qué estaba hablando? Ah, sí, no podemos tener que los naturales con la suma y con el 0 sean un grupo, porque no tenemos los inversos aditivos, ¿no? Para esto, ya el ejemplo interesante que podemos tener son los enteros, y es el primer ejemplo, con la suma y con el 0, ¿vale? Los enteros ya para poder tener los inversos aditivos de los naturales, ¿no? Y con esto ya nos expandimos un poquito más y aquí tenemos un grupo, ¿no? Un grupo que tiene la característica de que no es un de que el que lo precede, es decir, los números naturales, no son no cumplen la característica de ser un grupo, ¿no? Es justamente cuando hablamos de los enteros, añadir a los que son los inversos aditivos, ¿no? Y bueno, el grupo de los enteros pues es muy rico y estuvieron trabajando con él en lo que fue álgebra superior 2, inclusive quizás algo de construcción en álgebra superior 1.
Entonces, bueno, estas son nuestras primeras definiciones. Con esto vamos a pasar a la siguiente pizarrón. Bueno, con la magia de la edición podemos continuar en lo que eran las definiciones. Y bueno, aquí agregué lo que es la definición alternativa de grupo. Definición alternativa, definición débil, que es quitar los requerimientos en la propiedad 2 y en la propiedad 3 de grupo, de multiplicar x por e y e por x, y de multiplicar x por y y por x, ¿vale? Y nada más trabajar con multiplicación por un lado. Aquí tenemos a la derecha la e y a la derecha la y. Y entonces cuando estás trabajando con definición débil, es equivalente a lo que es la definición usual de grupo, ¿no? Y también tenemos la alternativa de realmente solo movernos y estar multiplicando la e por la x y la y por la x, ¿no? La e y la y del lado izquierdo. ¿Ok? Y observación, si jugamos con mezclar estos dos de alguna otra manera, es decir, x por e y y por x, o x por y y e por x, no tenemos necesariamente un grupo, ¿no? Entonces, nada más ojito para cuando quieran usar la definición débil de grupo, checarse que sí se esté operando nada más por un lado, ¿vale? Y bueno, con esto pasamos a los que es la penúltima pizarrón, que es las últimas definiciones grupo y anillo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos primeramente lo que es un grupo abeliano, que tenemos que una terna G con su producto y con su elemento distinguido es un grupo abeliano, solamente si estábamos hablando de un grupo que cumple la propiedad de conmutatividad, ¿no? Es decir, para cualesquiera dos elementos en el grupo, operar x con y es lo mismo que operar y con x, ¿vale? Y aquí pequeña observación, realmente hay una infinidad de grupos que no son abelianos, ¿no? Y por ejemplo, para los que llevaron con nosotros Álgebra Superior 2, recordarán el ejercicio donde les hicimos demostrar que si tú tenías un conjunto de cardinalidad mayor que 3, es decir, con más de 3 elementos, a fuerzas el grupo que se forma por las funciones biyectivas de ese conjunto en ese conjunto no era abeliano, ¿vale? Entonces ahí pequeña observación de un grupo muy importante, de hecho, muy importante para álgebra moderna. Este es un ejemplo de grupo que no es abeliano, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya tenemos acá lo que es un grupo abeliano. Ejemplos de grupos abelianos, pues tenemos tenemos el mismo Z, ¿no? Tenemos a los reales, tenemos a los racionales, a los complejos, tenemos los ejemplos con los que más están acostumbrados a trabajar, ¿vale? Y bueno, ahora sí, pasamos a lo que es la definición de un anillo, ¿no? Y bueno, un anillo es tener una quinteta, donde aquí, ojo, también algunas literaturas lo que hacen es pedir aparte la hipótesis de que 0 sea distinto de 1, y la justificación es lo mismo que había comentado al principio con lo de el conjunto vacío. Al anillo donde 0 es igual a 1 se le llama el anillo trivial, y ese tiene nada más un elemento, y es el elemento 0. Y entonces luego cuando estás demostrando cosas importantes de anillos, dices, ay, me tengo que regresar a ver qué está pasando con el anillo trivial, ¿no? Entonces por eso normalmente se omite, ¿no? Y nada más estás, y haces la observación de aquí en más siempre voy a estar trabajando con 0 distinto de 1, ¿no? Sin embargo, aquí pues no vamos a profundizar tanto en estos temas, entonces no es necesaria esta hipótesis, ¿no? Podemos movernos nada más con que tenemos la quinteta. Y bueno, esa quinteta cumple las características de que si hablamos de R con la suma y con el 0, el de aquí, estamos hablando de un grupo abeliano, y que aparte R con el producto y con el 1, que aquí puse producto, puse el asterisquito y prefiero poner producto, para que se vean las anotaciones. R con la cruz con el 1 es un monoide, ¿no? Es decir, tiene la asociatividad y tiene un neutro. El neutro es nuestro 1, ¿no? El neutro es el de acá. ¿Vale? Y que aparte cumple otras dos características que se resumen en la característica de la distributividad, ¿vale? Esto es decir, que x por la suma de y más z es igual a x por y más x por z, y que también x más y por z es lo mismo que x por z, x por esta z, más y por esa z, ¿vale? Agregas estas dos proposiciones a tu licuado y tienes realmente un anillo. Y al igual que en abelianos, pues nos va a interesar ver cuando conmuta el producto, ¿no? Y entonces también se agrega lo que es la definición de un anillo conmutativo. Y aquí los ejemplos se van a... No, hay un ejemplo interesante de un anillo que no es anillo conmutativo,
que es justamente trabajar, ya lo vieron ustedes de hecho, y voy a hacer un poquito de del resumen de eso en un ratito, que es trabajar con el conjunto de matrices de de n cruz n en algún campo, en algún campo o en algún anillo, y ese normalmente no es un no es conmutativo, es el anillo que se forma con eso, ¿no? Y aprendieron a multiplicar matrices y todo eso. Sí tenemos un anillo, pero en verdad no se trata de un anillo conmutativo. Y como contraejemplo a eso, hay que ver que simplemente dos elementos no conmutan en su multiplicación. Vamos a trabajar, por ejemplo, en las matrices de 2 por 2 con coeficientes en los reales, ¿no? Es decir, en los arreglos de la forma A, B, C y D. Y por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre para contrarrestar el pensar que esto se puede tratar de un anillo conmutativo es multiplicar el 0, 1, 1, 0 por el 1, 1, 1, 0. Y si no me equivoco, esto te da resultado 1, 1, 1, 0. Vamos a ver si esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, y los va sumando. Y por otro lado el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, y te daría como resultado el 0, 1, 1, 1, y ahí está, ¿no? Y pues bueno, claramente valores distintos porque difieren en dos entradas, de hecho. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo, cuando estamos trabajando con las matrices de 2 por 2 con coeficientes en los reales, un anillo que no es conmutativo, ¿no? Y bueno, en general, los demás ejemplos con los cuales vamos a estar trabajando normalmente sí son anillos conmutativos, pero no necesariamente pasa esto, entonces por eso tenemos las condiciones de cuando no lo es. Y bueno, con esto ya podemos pasar tras este chasquido a mi siguiente... Bueno, con esto pasamos a lo que son nuestras últimas definiciones. Y pues los últimos ingredientes que necesitamos son los de campo y el principal ingrediente de todo álgebra lineal, que es el de espacio vectorial, ¿vale? Primero, definiendo campo. Para definir campo tenemos una quinteta, donde tenemos que la quinteta por sí sola es un anillo conmutativo, y tenemos la existencia de inversos. Pero ojito este detalle, ¿no? La existencia de inversos es para valores distintos de 0, porque, como podrán demostrar, siempre que estamos multiplicando por un 0, vamos a tener 0, ¿no? Entonces nos interesan los valores que son distintos de 0. Es decir, para tener un campo necesitamos la condición de que todo elemento distinto de 0, para todo elemento distinto de 0 va a existir algún valor en ese campo, tal que multiplicar la x por la y es igual a 1, ¿vale? El 1 del que estamos hablando aquí, ¿vale? Y aquí me pueden preguntar, oye, ¿no se te pasó multiplicar por otro lado? ¿No se te pasó multiplicar y por x? A lo cual les puedo responder fácilmente que, pues, ya estamos hablando de la hipótesis de anillo conmutativo. ¿Ok? Y ahora un error común que suele pasar es pensar que es posible omitir alguna de estas dos propiedades para definir campo. No anillo, sino anillo conmutativo. Pero esto no es posible, ¿vale? Y como contraejemplo, podemos tener primeramente una estructura algebraica que es un anillo, y de hecho esta estructura algebraica la menciono porque es muy importante, que es un anillo y que todo elemento distinto del 0 tiene inversos, la cual se llama los cuaterniones. Y los cuaterniones son un poco generalizar lo que son los números complejos, es decir, tener números de 4 coordenadas y aprender a multiplicar con ellos y todo eso, pero que tienen la peculiaridad de que no conmuta la multiplicación, ¿vale? Y de hecho que no conmute te facilita más las cosas que si de verdad conmutara, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de eso. Y ejemplos de anillos conmutativos que no tienen inversos, no todos sus elementos tienen inversos, pues tenemos varios, ¿no? Entre ellos tenemos a los números enteros, por ejemplo. Entonces, bueno, son necesarias estas dos hipótesis y con eso ya pasamos a lo que es nuestro ingrediente principal, que es lo de espacio vectorial, ¿vale? Para espacio vectorial lo que vamos a tener va a ser igual a otra quinteta, que se puede desglosar en otra quinteta también, ¿no? Porque para hablar de espacio vectorial necesitamos que sea sobre un campo K, ¿no? Y aquí lo estoy especificando, ¿no? O sea, un espacio vectorial sobre un campo K es una quinteta donde la K es un campo por sí misma y tenemos una suma, un cero y un producto, producto por escalar, donde, si recuerdan en nuestra primera diapositiva, yo había puesto nada más sumas y multiplicaciones. Aquí decidí agregar el gorrito para que se entienda mejor, ¿no? Para no confundirlo con las operaciones de acá.
Pero ya que se empiecen a acostumbrar a esto, se les va a pasar, ¿no? Y no les vamos a bajar puntos ni nada porque es algo que pasa muy común, ¿no? Que empiezas a omitir más y nada, estás trabajando con más y sobreentiendes con qué más estás trabajando, si es con el del espacio vectorial o es con el del campo. Pero ahorita que están iniciando, pues es bueno empezar con todas estas notaciones, ¿no? Donde, bueno, tenemos condiciones, ¿no? Para este conjunto. La primera es que nuestra B con el 0, con la suma y con el 0, es un grupo abeliano, ¿no? Entonces, sí se trata de una suma esto, ¿vale? Y bueno, las segundas son propiedades respecto al producto escalar, ¿vale? Y esta es que para todo B en B, nuestro 1, que es nuestro 1 del campo, 1 multiplicado por B, da B, ¿vale? Otra de ellas es que es lo que es una tipo asociatividad, en lo que es la multiplicación por escalar con la multiplicación de elementos de nuestro campo, que lo único que hacemos es lo mismo, multiplicar C por D, multiplicación en nuestro campo, y luego eso aplicarle producto escalar con B, que multiplicar primero escalarmente D por B, y luego multiplicar C por ese valor, ¿vale? Ese es nuestro tipo de asociatividad. Y lo otro que tenemos son las dos distributividades, ¿no? Que la primera es con respecto a la suma de valores en nuestro campo, que es C más D producto escalar con B, es lo mismo que C producto escalar con B más D producto escalar con B. Y otra de esas es la otra distributividad, ¿no? O sea, es decir, ahora estar multiplicando en lo que es nuestro... O estar multiplicando, o estar sumando, y aquí de hecho se me olvidó añadirlo. Vamos a poner esto, ahí está. Que es sumar en nuestro espacio vectorial, ¿vale? Y esto es que C operado con B más W es igual a C operado con B más el más de nuestro espacio vectorial, C operado con W, ¿vale? Y esa sería nuestra distributividad. Tenemos distributividad por ambos lados en el punto 3 y el punto 4, y con esto ya tenemos todos los ingredientes de lo que es un espacio vectorial. Y eso fue más o menos de lo que trató la primera semana. Cualquier tema extra o algo por el estilo que se me haya pasado, me lo pueden comentar para cualquier duda que tengan de ahí. Y pues bueno, fue en general una semana de puras definiciones.